los cuestionarios de producciones. Bueno, miren los cuestionarios, tienen trabajo en el Zoom y el miércoles o lunes vamos a repetir la actividad ya con los temas dados, así que estén atentos. ¿Sí? Bien. Nos faltó el último punto de la parte de capital que tenía que ver con mercados de capital y lo vamos a ver eventualmente si es que nos da el tiempo y si no, no importa porque dependiendo de eso o no puede ser o no que entre en el examen. Probablemente no. Así que no se preocupen por eso, vamos a continuar hoy y vamos a seguir con... No, hoy no rinden. Claramente no van a rendir hoy si no tuvieron clase el miércoles pasado. ¿Sí? Sí, parece que hay un micrófono abierto, lo voy a cerrar. Ulises Mesalis. Listo. Ya está. Viviana Covis. Listo. Ahí está. Bueno, vamos arrancando entonces con la clase de hoy. Vamos a ver el factor población. ¿Y qué es la población? En realidad lo que vamos a ver es el factor trabajo. Pero para analizar el factor trabajo lo que vamos a ver primero es la población, que es lo que nos interesa ahora. Ustedes trabajo van a tener una materia entera que se le va a dedicar a eso. Capital financiero. Yo no vi los videos, creo que los tienen ustedes nomás. Ustedes tienen los videos de las clases que estamos viendo, ¿no? No, profe, un videíto nomás que subió, creo que el doctor Latalió, pero un videíto que explica sobre el capital y está bueno, explica bastante En sencillo donde, y en los el aula, pregunto, las clases de Ataliba grabadas sobre los temas estos, ¿ustedes llegaron a ver? algunos. Porque yo no vi las No, sobre clases. estos temas no, profe, hasta fallos de mercado, no me creo que está. Hasta fallo de mercado, me pareció a mí que no tienen. Bueno, yo voy a procurar subirle y le voy a preguntar a Talía si tiene algún otro material para acercarles. Y les voy a subir las diapositivas ya sin falta. ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Bueno, ahí vamos. Población y desempleo. Bueno, vamos a empezar por ver la definición de trabajo, que es la aplicación consciente y voluntaria. Acá falta aclarar que estamos hablando de una actividad, donde se hace una actividad consciente y voluntaria de la capacidad física e intelectual del hombre a un proceso productivo y por un precio, ¿sí? O sea, por un salario. Como habíamos visto, el trabajo conlleva un salario. Así como el capital tiene un interés, como los recursos naturales tienen una renta, y como la capacidad empresaria tiene un beneficio, esto va a tener un salario. Fórmulas. Yo sé que a ustedes les encantan las fórmulas, así que vemos fórmulas. ¿Cómo se calcula el desempleo? La tasa de desempleo se calcula, número de desempleados sobre PA por 100, cosa que ustedes no entienden ni de cerca, así que no se preocupen. Porque ustedes no saben lo que es PA. Así que yo les voy a explicar ahora lo que es PA. Bueno, me está molestando acá esto que tengo acá arriba. Ahí está. Bueno, vamos a empezar por la población total. Bueno, acá tienen las descripciones del cálculo de la tabla. Esto es un cálculo muy simple, es ir desagregando elementos nomás. Vamos a ir desmenuzando la población total de un país para llegar a la tasa de desempleo. Bueno, primero tenemos la población total. Como ustedes ya estarán intuyendo, la población total es toda la población, sin excepciones. ¿Bien? Entonces, todos. Todas esas personas que se censaron en el censo del año pasado. Ah, no, pará, no hubo censo el año pasado, cierto. Pandemia. Entonces, de todas esas personas que no se censaron en el censo 2020, tenemos la población total.
A esa población total le vamos a restar la población pasiva. ¿Qué es la población pasiva? La población pasiva es las personas que no deben trabajar. Y voy a hacer un énfasis muy fuerte en no deben, porque no puedo decir no pueden, porque de hecho trabajan algunos sin deber. Por ejemplo, quienes no deben trabajar, bueno, como les figura ahí, los menores de 14 y los mayores de 65. Los unos por ser muy chicos y ser niños, y los otros por ya deber estar jubilados. Sin embargo, vemos casos de mayores de 65 años que trabajan y lo que es realmente grave, vemos casos de menores que trabajan. ¿Sí? Eso también se da muy frecuentemente en el campo. Bien. ¿Quiénes más no deben trabajar o no pueden trabajar realmente? Según la normativa. A ver si alguien lo saca rápido. Los discapacitados. Sí, claro. En realidad, más que hablar de discapacitados, legalmente hablando, vamos a hablar de los incapaces. ¿Sí? Porque una persona puede ser... No, los niños ya están contemplados en los menores de 14. Claro, bueno, pero ahí vamos a hacer una salvedad, porque en realidad hay muchas personas, lo que podríamos llamar discapacitados, etcétera, que pueden, trabajan de hecho. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas puede trabajar y lo hace tranquilamente. Es más, la legislación orienta a buscar la inclusión de estas personas. Vamos a llamar, no vamos a decir discapacitados, sino vamos a decir a un término más específico que son los incapaces, que es algo que ustedes, si no lo están viendo, lo van a ver en muy breve cuando estudien civil, que es, no, tampoco vamos a hablar de capacidades diferentes. No, nos vamos a poner muy, ¿cómo sería la palabra? Políticamente correctos con el término. No nos vamos a preocupar con eso porque en realidad dentro del término, ya sea o no políticamente correcto, no cuadra. Porque si yo tengo una persona en silla de ruedas, esa persona puede y debería trabajar. ¿Sí? Si es que tiene ganas. Pero a lo que me refiero es, acá van a entrar los incapaces. ¿Y quién es un incapaz? Un incapaz es una persona que está... no sé, ustedes le están buscando mucha vuelta a un concepto que es muy sencillo. El incapaz es la persona declarada como tal. A los efectos jurídicos se declara la incapacidad de una persona y esa persona no puede trabajar. Punto. Porque para eso se hace una valoración específica normalmente. Yo lo único, profesor, que le decía de discapacidades diferentes, porque no son discapacitados las personas, sino que tienen capacidades diferentes, nada más. Esa sí, fue la... No, las personas que son incapaces, por ejemplo, yo tenía un sobrino que tenía 3 meses neurológico, pero el cuerpito de él tenía 15. Él era una persona que laboralmente ni en ningún estilo de vida podía encajar porque era un bebé en un cuerpo gigante. Claro. Sí, por eso, más allá de los matices, más allá de los nombres, por eso yo le digo, a mí el nombre no es algo que me preocupe. Yo no me quiero poner técnico en que si le decimos de una manera o de otra, vamos, acá me interesa que vayamos a lo que dice la norma. Y la norma nos dice que en realidad nunca nos habla de discapacitados. La norma nos habla del incapaz. ¿Quién es el incapaz? Es el que jurídicamente está declarado como que no puede ejercer sus derechos por sí mismo. Punto. Y ahí nos quedamos, sin mayor debate. Y esas personas claramente no pueden formar parte de ningún mercado laboral. ¿Bien? Sí, bueno, está bien, Manuel. Por eso les digo, es una discusión de nunca acabar y en este caso no me parece que abone mucho el terreno. Por eso, sobre todo porque no es sobre lo que estamos discutiendo. Por eso les traía a colación el ejemplo de las personas en silla de ruedas. No estamos discutiendo, claramente una persona que está en silla de ruedas tiene capacidades para trabajar, puede y debe hacerlo. ¿Sí? Entra dentro de la población activa.
Pero dentro de la población pasiva va a entrar aquellas personas que específicamente estén declaradas como incapaces, los mayores de 65 y los menores de 14. Por eso le digo, es una discusión estéril, porque no tiene sentido, no estamos discutiendo sobre esa categoría. Bien, una vez que desagregamos la población pasiva a la población activa, es decir, una vez que restamos población activa menos población pasiva, vamos a tener la población potencialmente activa. ¿Y por qué decimos potencialmente activa? A ver, esta es la última pregunta que respondo al contexto, porque realmente me parece que nos estamos desviando de un asunto que no hace al tema. Un jugador, si te estás refiriendo a un ludópata, el ludópata puede trabajar. Lo que se hace es tutelar los bienes para que no los dilapide, ¿sí? Pero no se le priva de todas sus capacidades a un ludópata. No hay problema, Mati. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una persona que tiene no existe el incapaz de derecho, existe el incapaz de hecho. El incapaz de hecho es aquella persona que no puede ejercer sus derechos por sí misma. Tiene un tutor, un curador o alguien. ¿Bien? Eso ya lo van a ver más adelante. No sé, como dicen, no se esponjen con eso, dirían los mexicanos. Entonces, población que estaría en condiciones para trabajar es exactamente. La población potencialmente activa es aquella que está en condiciones de trabajar, lo que no quiere decir que estar en condiciones de trabajar automáticamente nos ponga en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Como acabamos de ver, los menores de 14 son los que forman parte de la población pasiva. Ahora, ¿qué pasa si una persona tiene entre 14 y 18 años? ¿Yo puedo considerar que es un desocupado, por ejemplo? No, profesor, porque en teoría estarían bajo los cargos de los padres hasta los 18 años. ¿Está bien? Hay personas que yo conozco de más edad y siguen a cargo de los padres. No es el caso. Están dentro. Ahí está. Esa respuesta me gustó, Salomé. Muy bien. Si no estudia, sí, claro. ¿Por qué nunca consideramos a alguien entre los 14 y 18? Porque deberían estar en la escuela. Y una persona que está estudiando no se considera dentro de la población económicamente activa. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Entonces, tenemos la población potencialmente activa aquí, y a esta debemos restarle los trabajadores no remunerados. Porque si una persona está llevando adelante algún tipo de actividad, aunque no se le pague, no la vamos a considerar un desocupado. No la vamos a considerar dentro de nuestro mercado laboral. Esa persona no está disponible para el mercado laboral porque está ejerciendo una actividad no retribuida. ¿Cuál es esa actividad no retribuida? Bueno, normalmente los ejemplos típicos son el estudiante y la persona a cargo de la casa. Un bombero también podría ser, profe. Sí, claro, obviamente, pero se supone que deberíamos pagarle a los bomberos también, ¿no? Claro, pero no están para el Estado, ellos son voluntarios. No, la verdad que desconozco de manera fehaciente cómo funciona el tema de los bomberos. Si ellos no tienen sueldo, yo leo porque yo estoy dentro. Pero los bomberos, a ver, la verdad desconozco, pero hablo de un Lo que poco pasa de es que hay dos ignorancia. tipos de bomberos, está el de la policía y los bomberos voluntarios. Los bomberos Claro, voluntarios, eso estaba por decir, acá en Corrientes está la jefatura de los bomberos, por así decirlo, ahí por Santa Fe, ¿no? sí, sí, Al y lado de por la Gutenberg tercera, la de bomberos y voluntarios. son policías, ¿no? Sí, No, no, exactamente. yo le hablaba de los bomberos voluntarios. Claro, Algunos después tienen en becas. poblaciones chicas tenés los bomberos voluntarios, ese ya no sé cómo funciona. Pero claramente, si está ejerciendo semejante labor, yo no lo consideraría un desocupado.
pero están sin cobrar, como le dice, hasta que ascienden cierto tiempo de años. Es lo mismo que el chofer de ambulancia. Tiene que estar aproximadamente de 3 a 4 años, no está escrito, pero recién le dan el contrato. El chofer de ambulancia trabaja gratuitamente. ¿En Y serio? lo digo por experiencia. Qué mal trabajo. Es bueno y es malo. Todo Sí, dependiendo igual que el bombero. El tienen, bombero sale a tienen socorrer y lo está haciendo gratis. una El bombero pequeña voluntario. beca nomás, pero algunos no reciben esa beca tampoco, no para todos es el beneficio. Me parece que se entendió el punto. Vamos a dejar ahí la discusión, si no, perdemos mucho tiempo. Pero muy interesante. Habría que revisar realmente cómo son el tema de los bomberos y los, ¿cómo se dice? Ambulancistas, que deberían estar cobrando. Si yo le digo, los bomberos y los choferes de ambulancia deben cobrar un sueldo, ¿qué tipo de afirmaciones? Ya que estamos. Vamos a una pregunta rápida. Ambulancieros o ambulancistas, ¿cómo? Ambulanceros. ¿Qué tipo de afirmaciones dentro del árbol de la economía política? Vamos a hacer una pregunta rápida, así. Trabajadores no remunerados. No, No, potencialmente escuchen la activos. afirmación. Los ambulancieros, según me dicen acá, y los bomberos voluntarios deberían cobrar un sueldo. Es economía normativa. Muy bien, porque yo estoy aplicando un deber ser. Yo no estoy describiendo la realidad tal cual es o como podría ser, sino que estoy diciendo lo que debería ser. Estoy emitiendo un juicio de valor. Pueden esperarse una pregunta de ese estilo en el parcial, tranquilamente. Bien. Entonces, nos quedó claro lo que es la población potencialmente activa. Es potencialmente activa porque son los que podrían trabajar, los que podrían formar parte de mi mercado de trabajadores. Ahí vamos a desagregar a los trabajadores no remunerados y como resultado me va a dar la crema de la torta, que es la población económicamente activa. Y esta población económicamente activa es lo que a mí me interesa. No sé cuándo va a ser el parcial. Si me estás preguntando por el ejercicio de repaso, que lo hacemos como multiple choice, que no es el parcial, probablemente lo hagamos este miércoles o el lunes, eso no importa. Ahora, el parcial no sé cuándo va a ser, ya les voy a informar. Pero todo lo que sea referente al parcial y demás, por favor, ya saben, preguntas de tipo operativa al final de la clase. Entonces tenemos población económicamente activa. Nuestro mercado laboral. Y una vez que tenemos nuestro mercado laboral, podemos desagregar a la población ocupada y de esa manera vamos a tener nuestra población desocupada. Cuando nosotros nos preguntemos cuántos desocupados hay, querramos hacer la tasa de desocupación, vamos a calcular, como dice acá, número de desempleados, población desocupada, sobre población económicamente activa, que ya sabemos lo que es, ya está el número. Y esa es la tasa de desocupación por 100 para que nos den un porcentaje bonito, pero el resultado ya está. Así de sencillo es. Así de fácil se hace este ejercicio. Este ejercicio yo les recomiendo que se lo memoricen, porque es muy simple, forma parte del concepto de desocupado, porque a partir de acá podemos saber también lo que es un desocupado, y es totalmente visceral para entender la economía. Porque, ¿qué error podría cometer yo si dijera que, a ver, vamos a otra función, vamos a hacerlo acá en la pizarra, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, ¿cuántos habitantes hay en la Argentina? 40 millones. ¿Sí? Entonces yo digo, Sí, 40 millones.
¿Cuánto es nuestra población pasiva? No sé. Digamos que es de 10 millones. Entonces, ¿cuál es mi población potencialmente activa? Es de 30 millones. ¿Me siguen hasta ahí? Y bueno, de esos 30 millones, ¿cuántos estudian o realizan algún tipo de actividad? Y 10 millones más, vamos a decir que. Y bueno, entonces, si de esos 30 millones, 10 millones están estudiando, 20 millones es mi mercado laboral o mi población económicamente activa. ¿Se entendió? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿En qué lugar entraría, por ejemplo, como en este momento, los planes sociales? ¿Son activos o son pasivos? Los planes sociales. ¿A qué le Claro. decimos plan social? Y el IFE, los AUH, todas esas cosas que La AUH porque son no es una- personas te voy a que no cortar ahí. trabajan y perciben. Bueno, te voy a cortar ahí. Sí, profesor. La AUH no es un plan social. Técnicamente hablando, el IFE tampoco. Por eso, tengan mucho cuidado, hay mucho de propaganda y prensa en lo que se les dice los planes sociales y demás. Y el plan social no es un problema. Yo eso ya se les digo y les puedo firmar esta postura de 1000 maneras. El plan social no es un problema. Ya vamos a ver dónde está el problema. Justamente en esta diapositiva. Pero no es ni el AUH, porque el AUH, como su nombre indica, es una asignación universal por hijo. Y todo el mundo la recibe. O casi. Claro, profe, pero lo que ella se refiere es... Sí, yo entiendo a lo que se refiere, pero no. Vamos a empezar por aclarar bien qué es cada cosa. ¿Por qué? Porque tenemos la mala costumbre de decir a las cosas. Y no entra en este cálculo, no pinchan ni cortan todo esto porque justamente no es lo que se cree que es. Ustedes están pensando, o la gente piensa en un sueldo sin trabajar. Y sin embargo la AUH lo perciben tanto el que trabaja como el que no. Yo sigo percibiendo la AUH no como AUH, sino como asignación por hijo y la recibo dentro de mi sueldo. Profesor, Sí. yo Como un trabajo en salario. ANSES y la ¿Cómo? asignación, claro, son asignaciones familiares, yo trabajo en ANSES. La asignación universal puede cobrar alguien desocupado o el servicio doméstico cobra asignación universal y trabajan. Claro. O sea, una asignación familiar no es un sueldo ni un plan. Claro. Sí es, podríamos decir, es un tipo de transferencia. Pero eso ya lo vamos a explicar también. ¿Qué es a lo que normalmente se le llama planes? Los planes como tales desaparecieron hace mucho tiempo, en general. Vamos a ver cómo, si quieren, después le dedicamos unos minutos al final de la clase a la evolución de los conocidos planes sociales. Pero los planes sociales como tal tuvieron su origen allá en el 2001, ¿sí? A partir de ahí, con toda la crisis y demás, en su momento salieron los planes jefes y jefas de hogar, salieron otros planes, y era básicamente, sí, podríamos decir un beneficio social. Había tanta miseria dando vuelta que se tomó la determinación de poner dinero. Eso también ya lo vamos a explicar cuando veamos macroeconomía. Con el tiempo eso fue mutando y se fue buscando diferentes herramientas para transformar lo que eran los planes. Se cerraron y ahora alguien si recibe una prestación, normalmente es en carácter de beca. En carácter de beca, si uno tiene una beca es porque o está estudiando o realizando algún tipo de actividad o cosa parecida. Pero normalmente ahora se exige algún tipo de contraprestación. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver con mayor detalle. Y les repito, ahí no está el problema. Ahora cuando avancemos un poquito ya van a ver. Sí, es algo así. Tiene sus pros y sus contras este tipo de políticas, ya lo vamos a ver. Si me dejan avanzar, lo vemos. Bien,
Llegamos al 20 millones. Estos 20 millones son, habíamos dicho, mi población económicamente activa. Entonces, si de estos 20 millones, yo digo que 2 millones están desocupados, ¿de cuánto es mi tasa de desempleo? 2%. 10%. Del 10%. 10%. Muy bien. Del 10%. Perfecto. Y todos sabemos por qué, porque consideramos que este es el mercado de trabajo. Acá están las personas que quieren trabajar y como si hay 2 millones desocupadas, podemos decir que hay 18 millones de ocupadas, ¿sí? Por el otro lado. Entonces, si yo digo que 18 millones sobre 20, tengo el 90% de mi población ocupada, si lo digo a la inversa. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué sucedería si yo hiciera mal el cálculo y tomara este número y lo tomara sobre 40 millones? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería mi tasa de desocupación? Porque yo en ese caso diría que tengo 22 millones de desocupados sobre 40, y es más del 50%. Fíjense cómo más del 10 me fui a más del 50%. ¿Cómo puede ser? Porque estoy haciendo mal el cálculo. Yo no puedo, como acabamos de ver, calcular la desocupación sobre la población total, porque es una locura. Yo no puedo estar pensando que un bebé está desocupado. Yo no puedo estar pensando que un incapaz está desocupado. Yo no puedo pensar que una persona de 90 años está desocupada. Por eso yo necesito desagregar la población económica para encontrar cuál es mi mercado laboral real. ¿Se entiende? Por eso es que hacemos este cálculo. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Esto es súper importante. Si alguien no entendió, me lo pregunta, me lo repite ahora al final de la clase y lo vemos de vuelta. Pero en términos de la materia, sobre todo, este punto es más importante. Este es el punto más fuerte de trabajo. ¿Sí? Es casi seguro que una pregunta de esto le entra en el parcial. Es casi un hecho. Bien. Ahora, para ver el desempleo, siempre pensé que es mucho más práctico primero analizar lo que es un desempleado, porque se entiende mejor. Y vamos a entender cómo persona que quiere, puede, busca empleo activamente y no lo encuentra a un salario vigente. Y fíjense usted acá, yo le fui marcando en colores el quiere, puede y busca. Y obviamente no lo encuentra. ¿Por qué marcamos esto? Porque tiene que poder. ¿Qué quiere decir que tiene que poder? Que tiene que entrar dentro de la población potencialmente activa. Porque si es un mayor de 65, menor de 14 o un incapaz, no puede trabajar, no debe trabajar. Entonces yo no lo puedo considerar un desocupado. Y también tiene que cumplir otros dos requisitos. Tiene que querer y buscar. Porque si yo encuentro una persona y está tirada en el sillón de su casa jugando a la Play, y yo le digo, pero che, vos sos un desocupado, y vos querés trabajar o no, y yo vivo de la herencia de mis padres, capaz te dice, y puede estar tirado todo el día en su casa jugando a la Play y no tiene ganas de trabajar y está bien, qué sé yo. El que puede pita. Entonces esa persona no quiere trabajar. O quizá podemos ir al caso contrario, podemos encontrar una persona muy humilde que no tenga ningún tipo de bienes y sea, en el mejor sentido de todos los casos, un discípulo de Diógenes, que de esa manera le interesa tampoco trabajar. ¿Ah? Pero no solamente tiene que querer,
además tiene que buscar, porque si yo, vuelvo al mismo ejemplo, encuentro a esta persona tirada en su casa jugando a la P, y vos decís, ¿vos querés trabajar? Sí, yo quiero trabajar, te dice. Pero ¿y estás buscando trabajo vos, no? Y la verdad que no, ¿viste? Y no, y si no busca tampoco lo va a encontrar, digamos. Yo no puedo considerar de desempleado a una persona que no salió a buscar trabajo. Porque como requisito para entrar, requisito sine qua non para encontrar trabajo, primero es buscarlo. Como ustedes. ¿Cuál es el requisito para aprobar un examen? Y rendirlo, presentarse. Si ustedes dicen, yo tengo que presentarme una materia y no se presentan y no lo van a aprobar. Matemática básica del estudiante. ¿Hasta acá? Un punto más. Salario vigente. Si yo encuentro una persona que está empleada o está buscando empleo y encuentra trabajo, pero ese trabajo no cumple con las expectativas mínimas del salario vigente, no lo puedo considerar tampoco. O sea, no la puedo considerar empleada. Ahora te explico, Cintia, ¿sí? Bueno, te lo explico ya. Esto se hace por medio cuando... Hay dos maneras de medir el desempleo. Primero es por el censo, y además cada 6 meses se hace lo que se llama la EPH, la encuesta permanente de hogares, y ahí se va censando esto. Si alguna vez les toca, le van a preguntar, les preguntan, y les dicen, fíjate Olivares, si no es tu sistema el que falla. Le van a preguntar, le van a decir, ¿usted está empleado? No. ¿Usted estudia? No. ¿Usted realiza tarea doméstica? No. ¿Usted quiere trabajar? Sí. Y en los últimos 15 días, ¿usted buscó trabajo? Y si ustedes responden que no, y ahí se cuantifica como que ustedes no están desempleados porque no están buscando trabajo. ¿Se entiende esto o no? En las últimas 2 semanas tuvieron que haber realizado alguna acción tendiente a buscar trabajo, si no, no se considera. No, por supuesto que no, Mariel. Ya lo dijimos. Acá no importa si tienen. Yo les puse el ejemplo de 14 porque es algo que cae maduro. Pero claramente, todos ustedes no se los considera desempleados porque están estudiando. Es más, para nosotros era famoso el chiste cuando decíamos, se recibía un colega, le decíamos, muy bien, felicidades, cambiaste de categoría. Pasaste de ser un estudiante a un desocupado. Así que ya se van enterando. Ya vamos a llegar a eso. Le voy a pedir un poquito de paciencia porque todos esos temitas los vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, entonces, vimos cómo se estructuran las tasas de ocupación y desocupación, cuál es la definición de desempleo o de desempleado. Así que vamos a ver la clasificación del desempleo. Primeramente, todo esto que ustedes estamos viendo acá en esta clase también lo van a encontrar más o menos igual o va a estar en el libro de Ataliba. Es más, me parece que algunos de los conceptos los saqué directamente de ahí. Parcial, producida por la disminución de la cantidad de horas o de días en las semanas dedicadas al trabajo, vinculada a esta a caídas coyunturales de la demanda o de bienes y servicios. Perdón, a la demanda de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben, o intuyen, o deberían saber o intuir, que la economía es cíclica, ¿no? ¿Esto lo llegamos a ver? ¿Lo explicamos o no? Esto de que la economía es cíclica. No, profe. Bueno. ¿Cómo? Bueno, esto todavía no lo vimos, pero ustedes saben, o intuyen, o deberían saber o intuir, que uno mide el nivel de actividad económica normalmente por la cantidad de PBI, del Producto Bruto. ¿Y alguna vez habrán visto esto? ¿O no? ¿Nunca vieron esto? Respóndame quien nunca vio este gráfico o esta línea. Ciclo económico. Bien, ¿alguien nunca vio esta línea? ¿Alguien no tiene la más pálida idea de lo que yo acabo de dibujar?
Nunca la vieron. Perfecto. Esta línea representa, vamos a hacer entonces otras dos líneas más para explicarlo. En la parte de acá abajo, lo que estamos representando es el tiempo, o sea, años, podríamos decir que son años. Y acá arriba, la actividad económica, o el PBI también, ¿por qué no? ¿Sí? PBI es la cantidad de bienes que producimos en nuestra economía, es decir, qué tan activa está nuestra economía, básicamente. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Estamos viendo que, por ejemplo, en un año, yo puedo ir marcando acá los años. ¿Sí? Todas estas líneas que yo estoy dibujando acá ahora son años. Entonces puedo decir, bueno, miren, no sé, en el 2005, vamos acá. En el 2006, estamos ahí. En el 2007 estaba así, etcétera, así sucesivamente. ¿Y qué es lo que yo les estoy indicando en realidad? Yo en realidad lo que les estoy diciendo es que en el 2005 el PBI creció, porque siempre lo tomamos respecto, vemos cómo la curva viene subiendo, aumentó, y teníamos bienes por, digamos, o sea, vamos a poner números totalmente ficticios, 10 millones de dólares. Vamos a poner 10, 20, 30, 5, 0, etc. En realidad, a ver, no va a quedar bien el gráfico porque si yo pongo por cantidades acá, no tiene sentido la curva negativa. Vamos a tomar el crecimiento entonces en porcentajes para que tenga sentido. Entonces yo tuve un crecimiento del -5, del 0, del 5, del 10, etc. ¿Sí? Una cosa así. Entonces está diciendo que yo tuve un crecimiento del 10%. En el 2006 tuve acá de más del 10%. En el 2007 tuve un crecimiento del 10% nuevamente. En el 2008 del 5, del 0, y acá yo ya tuve un decrecimiento, o sea que produje menos bienes que el año anterior. ¿Se va entendiendo esto o no? Una curva negativa. Claro, porque acuérdense que es la cantidad de bienes que se producen y se comparan con los del año anterior. A ver, vamos a ponerlo vamos a hacerlo más fácil y vamos a ponerle números vamos a ponerlo en números. En números redondos, digámosle. A ver. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá yo tuve una producción de 10 millones. Acá tuve una producción de 20. Acá una producción de 30. Acá una de 40. ¿Sí? Ahí va a tener más sentido. Digamos que esto es la cantidad de bienes producidos en millones de dólares. Y vemos cómo sube y baja la curva, cómo producimos más y menos millones de dólares al año. A esto se le conoce como ciclos económicos. Estos ciclos económicos son propios del sistema de mercado. Cuando avancemos un poquito más, vamos a espiar un poquito por qué se da esto, por qué está relacionado con el sistema de mercado y por qué es ineludible. Ahora, si bien estos ciclos son ineludibles, lo que sí son controlables. Porque yo podría tener una curva de este modo, así con estas cuestas, digámosle, o podría tener una curva de este modo, más suave, más tranqui. Esto sería una economía más controlada.
O podríamos tener una cosa así, muy violenta, que se asemeja más a lo nuestro y a los países de América Latina en general. Dato curioso, que vamos a repetir más adelante, todos los países de América Latina tienen entrelazado sus curvas de PBI, de desempleo y de inflación. ¿Qué les quiere decir esto? Que si esta fuese la curva de Argentina, la de Brasil seguramente sería algo así. Iría ahí pegada. Y la de Uruguay también, y la de Paraguay y sucesivamente. Lo que nos pasa a uno, les pasa a todos acá en América Latina, en la parte del sur por lo menos. A tener muy en cuenta. ¿Está? Bien. Entonces, seguimos. Bueno, este es el nivel de actividad económica. Ahora, normalmente, acá cuando estamos subiendo y estamos todos bien, fantástico. Tenemos más empleo, tenemos más producción, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando esto baja y se produce menos? ¿Ustedes qué creen que va a pasar? ¿Qué pasa normalmente durante el periodo de crisis? ¿Qué es lo primero que hacen las automotrices? Que esto suele ser una noticia frecuente. ¿Suspenden trabajadores? ¿Suspenden trabajadores o qué hacen? ¿Toman otra medida? Reducen el horario de trabajo. Reducen el horario de trabajo. Los hacen ir media jornada. ¿Es así o no? Si no, los dejo de tarea, busquen noticias relacionadas con las automotrices en tiempos de depresión o de caída de la actividad económica, búsquenlo y miren qué es lo que sucede. Sucede esto. Sucede esto lo de la desocupación parcial. Para no despedir trabajadores como tal, lo que hacen es disminuyen la cantidad de horas en días a la semana dedicadas al trabajo. Entonces yo le digo, bueno, está bien, yo tengo 10 trabajadores y tengo que echar a 5. Bueno, en lugar de echar a 5, lo que hago es reducirle el trabajo y el salario, lógicamente, a la mitad a los 10. Entonces no despido a nadie, técnicamente. Claro, Iván, pero en realidad la pregunta va orientada no a qué hacen con su producción, sino qué hacen con sus trabajadores. Y bueno, y ahora vamos a pasar a la desocupación disfrazada, que esta sí es la que preocupa. Hoy me preguntaban por los supuestos planes sociales. Yo digo que el plan social no es el problema está acá, en la desocupación disfrazada. Es una situación en la que la estructura de empleo público aparece sobredimensionada, pero que no hace más que ocultar la falta de oportunidades laborales, convirtiéndose el Estado muchas veces en el agente de contratación de mano de obra desocupada, de tal modo de reducir la desocupación involuntaria. ¿Se entiende o no? ¿De qué estamos hablando? Esta desocupación no. Justamente les estoy diciendo que eso no es el plan trabajar. El plan trabajar es una beca. El problema no es la beca. ¿Por qué? Y acá está la diferencia sustancial. La diferencia está en que en el plan trabajar, no, esto es trabajo registrado. Esto está registrado, está más registrado que ningún otro empleo, de hecho. El problema no es que yo dé un plan, yo saque un plan en términos de recuperación económica para inyectar dinero en la población. A ver, por ejemplo, lo que se hizo con los Argentinas Trabaja. En teoría, después hubo problemas con la ejecución de este programa, pero en teoría, la idea de la Argentina Trabaja era un sistema muy, muy bueno. Fue un sistema muy, muy bueno, y que de hecho en muchos lugares se aplicó muy bien.
El Estado tiene que bancar eso. El problema no es que el Estado banque los salarios. A ver, esto es lo que quiero enfatizar. No es el problema que el Estado banque, entre comillas, o ponga el dinero en la sociedad, porque eso hace que la economía crezca, dependiendo de la coyuntura. El problema está en calidad de qué lo hace. ¿Sí? El problema está en calidad de qué lo hace. Si yo creo un programa destinado a contener personas o población por X cantidad de tiempo hasta mientras yo estoy, a ver, vamos de vuelta a nuestro gráfico. Por esto es importante ir manejando este tipo de conceptos. Si yo tengo esto, ¿sí? Y yo estoy acá, en la parte baja, y nadie tiene un peso partido a la mitad. Está bien que el Estado ponga dinero en la sociedad para que esto suba. ¿Mm? Ahora, claro, uno de los problemas es que el empleo disfrazado no tiene tiempo determinado. Porque cuando yo llego a esta parte, mi programa debería finalizar. Debería terminarse ahí, y ahí seguir solo, y esperar que baje y de última después volver a crear otro programa. El problema es que el empleado público va a quedar acá permanentemente. Y no es algo que se haga en realidad con fines de solventar un problema económico coyuntural, sino que en realidad lo que normalmente se hace con fines políticos. Y esto todos lo sabemos. Esto se hace con fines políticos y ahí viene el problema. No se hace con tal. Es más, yo considero que es mucho más dañino la persona, el ñoqui entre comillas, que no es el problema el gasto público. Para que ustedes, voy a hablar ya del tema del gasto público, sin una mención rápida. Estados Unidos tiene 45% de su gasto público. Y es una de las mayores economías del mundo. El gasto público no es un problema. El problema es qué hacemos con el gasto público. Tengan cuidado cuando escuchan economistas por la tele, porque el economista de la tele, alguien le paga para ir a la tele y decir lo que dice. Y muchas veces dicen burradas. Y burradas muy gordas. Muy, muy gordas. La burrada más gorda, cuando vemos ahora macro y hablemos de inyección de dinero, yo se las voy a contar. Ejemplo, cuando ustedes le dicen que imprimir dinero genera inflación de manera matemática, eso es una mentira. Porque para que una impresión de dinero genere inflación de manera directa, como lo plantean, tienen que cumplirse primero ciertos requisitos. Por ejemplo. Pero eso es algo que lo vamos a analizar en la segunda parte cuando veamos dinero y cuando veamos inflación. ¿Sí? Ahora, lo que nosotros tenemos que saber es que no voy a entrar a opinar de mi ley, ni mucho menos, porque estamos en una clase. Digo un ejemplo de algo que se ha dicho por televisión que es totalmente inexacto y por lo tanto mentira, y no voy a opinar con nombres propios. Entonces, volviendo una vez más. ¿Cuál es el problema con la desocupación disfrazada? Que crean departamentos fantasma, exactamente. Y en realidad ese ni siquiera es el peor de los problemas. El peor de los problemas viene en lo siguiente. Ustedes van a una oficina pública. ¿Cuántas personas hay? No es que no se produzca tampoco. El problema ni siquiera es que no se produzca, porque una oficina pública, por definición, no mide su rendimiento en producción porque no producen. El sector público, por definición, no produce un bien y servicio. El bien y servicio es la atención o la resolución de determinados problemas. Por eso lo que se busca es la eficiencia en la más pura expresión. ¿Qué tanto yo puedo expandir mis servicios con los recursos que tengo en la administración pública?
El problema es cuando yo tengo una oficina sobredimensionada, no es ni siquiera la persona a la que yo le di el empleo originalmente. El problema viene después cuando esa persona se retira y como había una persona empleada en el sector público, yo llamo a otra, que en un principio nunca necesité. ¿Se entiende ahora? Inclusive, en una opinión muy personal, yo les diría que es mucho más pernicioso la persona que está empleada además en una oficina pública que va a trabajar que la que no va a trabajar. Porque la que va a trabajar no está haciendo más nada que un trabajo que no sirve. Por más, en ambos casos ya tenemos una inyección de dinero, una transferencia de parte del Estado para lo que sea, no importa. La transferencia existe. Ahora, si esa persona va a trabajar, no cumple ninguna función útil. Si esa persona no va a trabajar, puede hacer alguna cosa que sea útil todavía. Claro, tenemos el secretario, de todos los ejemplos que ustedes se les quieran imaginar. Este es el problema. El problema es cuando yo tengo desempleo disfrazado, cuando yo no puedo medir, yo no puedo dimensionar, porque tampoco lo puedo dimensionar el empleo disfrazado, es muy difícil. Entonces yo no puedo saber a qué tantas personas yo estoy conteniendo o a cuántas personas yo estoy empujando para reactivar la economía. Es una cosa muy desprolija, es una cosa muy, muy mal hecha. Aunque se haga con la intención, aunque yo lo haga con una buena intención de reactivar la economía, no es la manera. La manera es a través de programas de capacitación, a través de becas, a través de un montón de otras herramientas. No de crear una estructura grande y estorbosa que no sirve. No, bueno, los asesores, no, esos son... Los asesores pueden ser más o menos y son parte del sistema político. Eso ya vienen por otra parte. Pero no es el caso puntual de desempleo disfrazado. Es cuando ustedes van a una oficina. El desempleo disfrazado es el siguiente. Ustedes van a una oficina. Esa oficina, tiene que funcionar con la mínima cantidad de personas posibles. Si esa oficina funciona con 3 personas y hay 5, por más que esos 5 puestos existan hace 100 años, hay 2 puestos que están de más. Y no es necesario que uno los deje sin trabajo. Por el contrario, lo que habría que hacer en esos casos es reubicar a esa persona en un lugar donde sí hace falta, que hay muchos lugares que hacen falta en la administración pública. Bien. Perdón, se salió. Bueno, hasta acá vamos empleo disfrazado. Digamos. Por su voluntariedad puede ser voluntario, involuntario, esto ya lo hablamos. Causas del desempleo. Acá tenemos las 5 causas de desempleo que vamos a ver en este curso. Coyuntural, tecnológica, friccional, estacional, estructural. Vamos a ver causas rápidamente, porque es algo muy sencillo, es algo que ustedes lo pueden leer y entender de manera perfecta. Vamos a pasar directamente después a lo que es mercado de trabajo, que tiene un poquito más de complejidad y se necesita un poquito más de explicación. Entonces, coyuntural. Coyuntural, como ya lo explicamos, se va relacionado con los ciclos económicos. Entonces, cuando estamos en el menor de los ciclos, en la peor parte más baja, en la depresión, esta parte abajo del ciclo es la que llamamos depresión. Después viene un periodo de expansión o recuperación, la cima o auge y la recesión, que es la caída en la actividad, propiamente dicha, que es una palabra que ustedes habrán escuchado mucho. Estamos en recesión, cuando está cayendo la actividad. ¿Bien? Entonces, claramente, si cae el nivel de producción, si estamos en recesión, si yo produzco menos, contrato menos gente. Si contrato menos gente, hay menos dinero en la comunidad. Si hay menos dinero en la comunidad,
menos gente consume. Si menos gente consume, menos se produce y así sucesivamente estamos en un círculo vicioso y eso es lo que nos lleva a la depresión. Y si estamos en un ciclo vicioso, si los comerciantes no tienen dinero, si las familias no tienen trabajo y si nadie tiene un peso partido a la mitad, ¿quién es el único que puede salir a poner dinero para que esto se revierta? Y normalmente es el Estado. Entonces el Estado pone dinero en manos de la población consume, como se produce, como se produce se contrata, como se contrata se produce más, y así sucesivamente entramos en un círculo virtuoso, hasta que llegamos a la cima o auge y se repite nuevamente el proceso. Ahora, ¿por qué caemos de la cima o auge? Eso lo vamos a explicar más adelante. No es materia de esta clase, de hoy por lo menos, lo vamos a ver más adelante, porque explicarlo va a llevar un tiempito y quiero que se queden con esta idea de que la economía sube y baja. Tiene su temporada alta y tiene su temporada baja. ¿Sí? Desempleo estacional. El desempleo estacional está ligado a, como indica su nombre, a las estaciones del año. En primavera, verano, etc. ¿Por qué? Acá vemos, fotito número 1, bar en la playa, sin clientes. Podríamos especular que estamos en invierno. Como en invierno no hay personas en la playa, entonces el bar está vacío, y entonces este bar seguramente contrata a un solo mozo que está ahí mirando como no trabaja porque nadie se acerca, y no se contratan. En verano seguramente contratarán 4 o 5 mozos más para que trabajen en verano porque hay más concurrencia y esto se debe a las estaciones del año o a la temporada. Antes las heladerías. ¿Será eso algo que a mí siempre me quedó la duda? Yo tengo la misma idea de que las heladerías antes trabajaban más o solo en verano, pero la verdad que no podría aseverarlo. Los hoteles, claro. Y abajo tenemos el ejemplo de la agricultura. ¿Por qué? Las personas que trabajan en las cosechas se van moviendo, depende de las temporadas de cosecha. Hay temporadas en que se cosecha una cosa, hay temporadas en que se cosechan otras y hay temporadas en las que no se cosecha y en esa época uno no tiene trabajo. Por eso que normalmente antes se acostumbraba mucho, sobre todo las migraciones de la población rural, que iba de lugar en lugar buscando las cosechas según la estación, para no quedar desempleada. Imagínense que alguien viva en Chaco y se dedique solamente a cosechar algodón. Y va a trabajar una temporada del año y el resto va a estar desocupada. Exactamente, los trabajadores golondrina. Los vuelos internacionales. ¿Por qué los vuelos internacionales trabajarían por estación? No sé si lo podés explicar, Gonzalo, o me estás preguntando. Si me lo preguntás a mí, yo te digo que no. Sí, las cosechas de cereza también. Los vuelos internacionales trabajan todo el año. Hay temporadas más fuertes o más bajas, qué sé yo, si estamos cerca de Navidad o fechas claves, seguramente hay boletos agotados, pero no se trabaja todo el año. Bueno, salvo ahora que estamos en pandemia, pero un año normal no tiene desempleo estacional. Tiene mayor o menor oferta. Friccional. El friccional es el desempleo que se genera. Estos conceptos son muy importantes. Tienen que fijarlos bien porque cuando estudiemos macroeconomía y empecemos a relacionar, cuando se venga la parte realmente difícil de la materia, estos son los conceptos donde ustedes se tienen que parar para entender de lo que hablamos. Si ustedes no entienden estos conceptos, son muy sencillos, pero si no los aprenden, con H, va a ser muy difícil que puedan entender lo que viene en la segunda parte de la materia. Sobre todo esto, tienen que tener muy presente lo que es el desempleo friccional. El desempleo friccional es el que surge del propio mercado laboral, por el propio acomodo del mercado. Entonces, el tiempo en que tarda una persona en acceder a un trabajo desde que ingresa, o el tiempo que una persona tarda en ajustar sus capacidades
desde que es despedida de un empleo y tarda en encontrar otro, ese propio movimiento, esa propia dinámica del mercado laboral es el desempleo friccional. Es imposible que el 100% de la población esté ocupada el 100% del tiempo. Las personas entran, salen, cambian de empleo y en ese movimiento quedan tiempo desempleadas. Esto se llama el desempleo natural o la tasa de desempleo natural a causa del desempleo friccional. Y esto quiero que les quede muy en claro. ¿Sí? Se habla, se dice que una tasa de desempleo natural debe rondar entre el 2 y 3%. Que es una tasa de desempleo a la que nunca hemos llegado nosotros, y la pregunta interesante es saber por qué. ¿Por qué nunca podemos llegar al desempleo, a la tasa de desempleo natural? Y la respuesta está en la siguiente gráfica. Perdón, en esta no, en la otra. Vamos a ver. Desempleo por causa estructural, que se genera como consecuencia del funcionamiento de la economía. Consecuencia de la baja densidad de capitales, baja tecnología, dependencia financiera, tecnología del exterior. Cuando dependemos. El desempleo estructural, quiero que miren bien la imagen. ¿Qué les está reportando esa imagen a ustedes? Que hay algo que no encaja. Hay algo que no puede encajar. ¿Qué es lo que no encaja? Y bueno, no encajan las personas en los trabajos, o los trabajos en las personas. Quiere decir que no tenemos la capacidad de generar los puestos para los trabajadores que tenemos. Eso es un desempleo estructural. O que tenemos puestos disponibles, pero no tenemos los trabajadores. Entonces tenemos dependencia tecnológica, financiera, de fuera. ¿Se entiende este punto? No encaja. ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollada la economía. Tenemos un problema de tipo estructural. ¿Cuál es el problema en Corrientes? ¿Por qué no hay empresas en Corrientes? Y empresas en Corrientes no hay porque no hay puerto, porque no hay electricidad, no hay caminos. Ahí nomás al toque les digo 3. Obviamente que no va a haber ninguna fábrica importante instalarse en Corrientes si no tenés ninguna de esas 3 cosas. No tenés personas capacitadas. Entonces, por supuesto, y vos que tenés, y no, yo tengo un montón de arroz. Ah, y vos podés hacer podés hacer fideo de arroz para celíaco. Y no, la verdad que acá ninguna fábrica de fideos de arroz se viene a instalar. ¿Y por qué? ¿Por qué no va ninguna fábrica de fideos de arroz a instalarse a Corrientes? Los impuestos es lo de menos. Si vos tenés todas las otras condiciones, el impuesto es lo de menos. Porque nunca el impuesto, primero, que es medio que igual para todos lados, en primera, y en segunda, vos tenés ahí la cosecha de arroz. Qué mejor que tener, es que te sale muy caro porque no tenés la logística. Si yo tengo que instalar una fábrica de fideos de arroz en Corrientes, por ejemplo, yo necesito primero los trabajadores que no tengo. La plata puede venir de cualquier lado, eso no es problema. La energía que no tengo. Los caminos para sacar el producto que no tengo. El puerto para sacar el producto que no tengo. Claro, por ejemplo, tenés despachante de aduana, pero no tenés dónde trabajar, tienen que ir a trabajar, bueno, muy contados los puestos. ¿Se entiende? Esto es el problema. Y esta idea es fundamental, que la tengan bien en claro, porque esto va a venir muy ligado con lo que vamos a ver en la segunda parte después del primer parcial. Y hace mucho al entendimiento de lo que nos pasa en la Argentina y por qué nos cuesta tanto avanzar. Bueno, última causa tenemos el desempleo tecnológico. Y es cuando el avance de la tecnología destruye el puesto de trabajo. Destruye el puesto de trabajo. No es que, ocupó una máquina, pero no, ese puesto ya no existe más. Nunca más nadie va a ir a trabajar en ese puesto. En el caso de la causa friccional, uno se va y viene otro. El puesto sigue existiendo. En la causa de estacional, se pierde durante el invierno, en el verano vuelve. En el coyuntural, lo mismo, eventualmente va a volver ese puesto de trabajo. En el caso del tecnológico,
No. En el caso del desempleo tecnológico, ese puesto de trabajo no va a volver nunca más. Ahora, te diría, Cintia, en cuál de las realidades no. En la revolución industrial pasó algo diferente, dependiendo de cuál de las dos. Ahora, acá hay un poco de un debate que la verdad no me quiero detener mucho tiempo a realizarlo, porque me parece más importante en este momento, de última lo dejamos para otro día, avanzar sobre los otros temas, pero ¿esto quiere decir que es mala la tecnología? No, claramente no. No es un problema que yo destruya un puesto de trabajo. El problema es que yo no reubique a ese trabajador en otra parte. La pregunta a partir de ahí podría ser, bueno, ¿y esto es responsabilidad de quién debe ser? ¿De la empresa? ¿Del Estado? Y porque acá se va a dar uno de los problemas. Si yo destruyo puestos de trabajo, primero que la tecnología no está en discusión que haya que aplicarla porque es más eficiente. Y si es más eficiente hay que usarla. La pregunta es cómo yo redistribuyo a partir del uso de la tecnología. Porque esa tecnología lo que hace es ahorrar costos al empresario, lo cual está muy bien. Pero que hasta qué punto un empresario ahorra costos a partir del cual acumula capital y otra persona, como veíamos, como cuando vimos al comienzo, uno acumula capital y el otro tiene solamente su salario y ahora ya ni siquiera su salario tiene porque lo perdió, porque ese puesto ya no existe. Si yo automatizo toda una fábrica y todos los trabajadores me quedan sin empleo, ¿cómo esos trabajadores van a obtener un salario? Y esto no es solamente un problema de los trabajadores que pierden el trabajo, esto es un problema de la economía. Porque si esos trabajadores no tienen su salario para consumir, ¿quién va a consumir lo que esa fábrica produce? Y más o menos por ahí es que va la explicación, por lo menos por ahí va la explicación de por qué la economía es cíclica. Claro, es que por supuesto tiene que estar la tecnología, eso nadie lo discute. Pero lo que nosotros necesitamos, que es un debate que hay que darlo de manera seria y en consecuencia de ello de legislar, de qué manera vamos a implementar la tecnología, a partir de qué, cómo redistribuimos los puestos de trabajo. Esto quiere decir que estas empresas deberían aportar aún más. Empresas con alto sistema de automatización deben aportar más. Yo creo que sí. Por ejemplo, en Alemania en su momento había salido un proyecto para que las empresas con alta automatización contraten empleados, por más de que no los necesitan. Contraten ñoquis. Entonces, bueno, está todo muy lindo. Vos tenés tu sistema de automatización, pero yo tengo gente sin empleo y vos con tu sistema tecnológico lo que estás haciendo es quitarme empleo. Entonces, el proyecto, no me acuerdo en qué terminó el proyecto, pero el proyecto apuntaba a que esas personas, no sé, pusieran un departamento de hacer café, lo que sea, pero que tengan a gente empleada. Bien. Con esto terminamos lo que es las causas del desempleo. Y vamos a pasar ahora a lo que es mercado de trabajo. El mercado laboral es el ámbito en el cual se demanda y se ofrece trabajo a determinados salarios, que va a ser el precio. Acá no tenemos precio, sino que tenemos salario. Y la oferta laboral está constituida por la población económicamente activa. Y esto es algo que no se tienen que confundir, que tienen que tener muy, muy, muy en claro, que es que la oferta laboral la hace el trabajador y la demanda laboral la hace la empresa. Ojo, ojo, no se vayan a confundir, porque yo voy a decir, no hay oferta de trabajo, decimos vulgarmente cuando decimos que no hay oferta de puestos de trabajo. Pero acá de lo que se habla en realidad no es, la oferta no es del puesto de trabajo, sino la oferta es de la fuerza laboral, no del puesto de trabajo. Es decir, que cuando yo hablo de oferta laboral,
Yo estoy hablando de poner a disposición la fuerza de trabajo. Y cuando hablo de demanda laboral, hablo de solicitar fuerza de trabajo. Para que quede claro. A mí mañana la UNE me despide. Yo quedo desempleado. Yo voy a hacer una oferta laboral como docente. Yo voy a poner en el mercado a disposición mi fuerza laboral como docente. Y voy a salir a buscar demanda de trabajo. Voy a buscar alguna universidad que esté demandando profesores. ¿Se entiende ahora? ¿O a alguien no le queda claro? Sí, profe. Bien. No, profe, no me quedó muy claro, perdón. ¿No? Bueno. Muy bien, ahí lo dice Mendoza, oferta laboral, hablo de poner a disposición la oferta de trabajo. Además de solicitar la fuerza de trabajo. Muy bien. Oferta laboral, vamos a hacerlo así, claro. La oferta laboral la hace el trabajador. La demanda laboral la hace la empresa. Yo hago una oferta laboral, ofrezco mi trabajo. Si soy un trabajador y si soy una empresa, hago una demanda laboral. Yo demando trabajo. ¿Se entiende? Una empresa no puede hacer oferta laboral porque una empresa no trabaja. Una empresa no es propietaria del factor trabajo. El propietario del factor trabajo es la persona. Entonces, la persona propietaria de su factor trabajo ofrece su factor trabajo en el mercado y una empresa lo va a demandar. ¿Se entiende ahora? Claro, o sea, cuando la persona ofrece su servicio sería oferta laboral y Exactamente. la empresa Exactamente. que toma a ese empleado, o sea, ese empleado vendría a ser la demanda. Exactamente. Gracias, profe. Entonces, la oferta laboral está dada por la población económicamente activa. Son las personas que ponen en el mercado de trabajo su fuerza de trabajo a disposición. Algunas son contratadas, otras no. Así es. Bueno, aclarado esto, vamos a demanda laboral. Y acá va a entrar en juego. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de cuando hablábamos de marginalidad? ¿No? Bueno, vamos a refrescarlo ahora. ¿Quién hace la demanda de trabajo? La empresa. La empresa. ¿Y por qué una empresa? ¿Para qué demanda trabajo una empresa? Para poder producir. Para poder producir, para producir más. Si yo contrato, ¿se acuerdan? Yo contrato uno más, produzco tanto más. Pregunta, ¿hasta qué punto una empresa va a contratar trabajadores? ¿O hasta qué punto nuestra hamburguesería contrata trabajadores? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no de eso? Hasta la capacidad máxima permitida. Claro, hablábamos de la capacidad máxima o hablábamos de qué también, que no lo podíamos contestar, ¿se acuerdan o no? Que era una pregunta que nos quedó pendiente. O hasta la máxima productividad. ¿Se acuerdan o no de eso? Y que yo les contesté que qué. Que no lo podíamos responder porque qué nos faltaba. Claro, podía ser hasta el punto más alto o hasta el punto más eficiente. Y que iba a depender del precio del producto. El precio del producto. ¿Por qué? Porque iba a depender de los ingresos. Yo voy a contratar trabajadores siempre y cuando los ingresos de ese trabajador me reporten más que el costo. Es así de simple. Es lo que haría cualquier persona. Y yo contrato, y lo voy a contratar sí o no. Y a ver, ¿me va a entrar más de lo que me va a costar? Sí, si no, no. Simple matemática. No tiene ningún misterio. ¿Y cómo yo voy a saber eso? No se mezclen con factor variable y factor fijo. Yo te diría que vayas a repasar eso.
De última lo vemos en la clase de repaso y pegar una buena mirada porque me parece que te estás confundiendo. Lo tenemos acá en la tabla. Ahora vamos a volver a ver esa tabla, ¿sí? Quiero que volvamos a ver esta tabla, pero esta vez vamos a mirarlo desde la óptica de la demanda, de que nosotros queremos contratar trabajadores. Entonces, números de trabajadores, esto está hecho sobre está sacado de un libro, tenemos el ejemplo de una heladería, entonces tenemos acá la cantidad de trabajadores, que sube de 1 en 1 marginalmente, la cantidad de producto total en kilos de helados, el producto marginal ya está calculado, acá tenemos el precio del helado, que es lo que nos faltaba a nosotros, el precio de nuestro producto, y por lo tanto el valor marginal del producto, y el costo del salario, y la variación de los beneficios. Vamos por partes. Yo tengo 10 trabajadores, esos 10 trabajadores producen 100. Esos 100 kilos yo los vendo a 10. ¿Sí? Y tengo un salario de 50. ¿Estamos hasta ahí? Eso es un status quo sin S. Entonces, yo agrego uno más. Ese uno más me produce marginalmente 20. De 100 a 120 produzco 20 más. 120, mi producto marginal. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Si cada kilo se vende a 10, quiere decir que mi producción marginal en términos monetarios es de 200. 20 por 10 es 200. Es decir que monetariamente hablando, este nuevo trabajador a mí me aporta 200. Y su salario es de 50. Entonces, la variación en los beneficios es de 150. Lo que yo estoy diciendo acá es que incorporar un nuevo trabajador a mí me hace ganar 150 más. Agrego uno más. De 120 paso a 130, hago el mismo cálculo, producto marginal 10, a 10, gano 100 más, menos 50, 100 menos 50, yo con este nuevo trabajador gané 50. Por tanto, voy a contratar un trabajador más. Vamos con 13, con 13 voy a 135. Tengo un producto marginal de 5, a un precio de 10, es de 50, menos 50 es 0. ¿Puedo producir más? Y acá está la pregunta, digamos. ¿Voy a contratar hasta 12 o 13? El 13avo no me cuesta. No me aporta, pero no me cuesta. Desde un punto de vista comercial, si yo solo vendo y con eso yo mantengo mi posición en el mercado, yo podría pensar seriamente de incorporar al 13avo trabajador, aunque no esté ganando, con tal de cuidar mi porción de mercado, de no permitir que alguien más la tome. Pero el número 14 definitivamente no lo voy a tomar. Y puede ser. Puede ser que sí. Por eso les retiro. En principio sí. Yo les doy un ejemplo, un caso en el cual yo consideraría contratar un 13avo trabajador. Acuérdense que el 13avo no me trae pérdidas. La pérdida viene con el número 14. Fíjense acá, por eso tengo variación en los beneficios. Variación en los beneficios, 0. Ni frío ni calor, 0 grados. ¿Se entendió esto? Así yo determino la demanda laboral. Si ustedes agarran el libro, en el libro dice que es siempre y cuando los beneficios superen al costo. Es decir, siempre y cuando la variación de los beneficios sea por arriba de 0. O sea que hasta el número 12 yo voy a demandar. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Alguien quiere que lo repita? Yo, profe, por favor. Bueno. ¿Quién habló? Rogelio. Bueno, Rogelio, mira. No te voy a preguntar si estuviste en la clase, pues ya sé que estuviste. ¿Pero te acordás, entendiste vos el concepto de marginalidad? ¿Te acordás o no del concepto de marginalidad? Vamos a empezar por ahí. Más o menos. Más o menos. Bueno, mira. La marginalidad nos hablaba a nosotros del concepto de uno más. ¿Sí? Hasta ahí estamos.
Uno más. Sí, Entonces, yo acá tengo trabajadores. ¿Sí? Acá vos ves vos ves el mouse como yo lo muevo, ¿no, Rogelio? sí, profe. Bien. Bueno, vos ves que yo te estoy marcando el 10 y acá te estoy marcando 11, 12, 13, 14, 15. Estos son supuestos de producción. Bien. Yo, digamos que al día de la fecha, estoy trabajando con 10. Yo tengo una fábrica de helados y tengo 10 trabajadores. Ahora yo estoy pensando, ¿contrato o no contrato un trabajador más? ¿Ser o no ser? ¿Contrato o no contrato? Bueno, yo contrato uno más. Entonces, si yo contrato uno más, por mi experiencia en el ámbito, y a veces que he contratado a 11 trabajadores, yo sé que con 11 trabajadores, en lugar de producir 100 kilos, produzco 120. ¿Estamos hasta ahí? Entonces decime, Rogelio, ¿cuántos más kilos de helado me aporta este trabajador que yo contraté, el número 11? 20 kilos. Muy bien, 20 kilos. Si estos 20 kilos de helado yo los vendo a 10 cada uno, ¿cuánto es mi ganancia? 200 pesos. 200. Pero yo tengo que restar el costo de esta producción, que está representada por el costo, el salario del trabajador, que es de 50. Entonces, a estos 200 que yo vendí, estos 10 kilos que produce, yo le voy a restar los 50. Por eso, yo gané neto 150. Los 200 que produjo el trabajador número 11, menos los 50 que le tuve que pagar. Mi ganancia, la variación en mis beneficios, fue de 150. Sí, profe. ¿Entendiste ahora? Sí. Bueno, Gracias. esto es mi beneficio. Voy a hacer el cálculo con el número 12 y me voy a saltar al beneficio. Me dio un beneficio de 50. Porque en vez de producir 20 más, me produjo 10 más. 10 kilos a 10 son 100. Yo gané 100 más, menos 50, gané 50. Yo sigo ganando, contrato. Ahora, el número 13 ya no me aporta nada. Yo capaz que ya no lo contrato más. Seguramente no lo contrato más. Yo le di un supuesto en el que puede ser, pero en realidad no hay por qué contratarlo. ¿Por qué? Porque ya no hay beneficios por arriba del costo. Esto da 0. El beneficio es de 50, el costo es de 50. Para que haya un beneficio positivo yo tendría que ganar 51 y ganaría 1. ¿Se entiende ahora, Rogelio? Sí, profe. Gracias. Perfecto. Esto en cuanto a la demanda laboral. Esto es otro tema muy a tener en cuenta también. Y bueno, está representada gráficamente la demanda laboral, que ustedes verán cómo va disminuyendo a medida que sube el salario. Sube el salario, mientras más caro me sale el salario, imagínense que ustedes acá en vez de 50 fuese 100. ¿Sí? Vamos a hacer el supuesto. En vez de 50 es 100. Entonces, si de valor marginal yo tengo 200 y tengo 100 acá, entonces la variación en los beneficios acá es de 100. Y si acá yo tengo en vez de 100, mi variación es de 0. Entonces, fíjense ustedes qué pasa. Al subir el salario, ¿qué pasó? Disminuyó la cantidad de trabajadores. ¿Sí? Pasó esto. Mientras más altos son los salarios, menor la cantidad de trabajadores que contrato. ¿Se entendió eso? Por eso es que es una curva con pendiente negativa. La oferta laboral
la oferta laboral tiene una curva medio extraña, y esto tiene una explicación. Porque la particularidad de que la oferta laboral se hace tiene primero en el eje el salario, claramente. Mientras más alto es el salario, más horas se va a querer trabajar. Pero esto va a tener un punto de inflexión. Y este punto de inflexión, primero que tenemos un tope natural de horas que podemos trabajar, como ya lo hemos discutido en alguna ocasión. Y seguro, mientras más dinero yo tenga, más tiempo le voy a querer dedicar al ocio. Por eso es que la curva sube hasta un punto y luego empieza a retroceder. Mientras yo más gane, menos horas voy a querer trabajar porque voy a querer disponer de tiempo para gastar el dinero que gano, básicamente. ¿Sí? Bien. Hasta acá, oferta, demanda. Ahora, vamos a analizar un supuesto. No se preocupen mucho por esto, lo vamos a volver a ver y de última es un tema que por ahí no se pregunta tanto en los exámenes. Tienen que saberlo, obviamente, tienen que estudiarlo, pero no hace el eje central del tema. El mercado de trabajo con empleo. ¿Qué pasa acá? Fíjense ustedes que la curva de demanda es como siempre, es descendente, pero la curva de oferta es horizontal. Perdón, vertical. Ya no reacciono. Entonces, ¿qué pasa con esta curva vertical? ¿Por qué es vertical la curva? Bueno, es vertical porque todos los factores están ocupados. Y como todos los factores están ocupados, el precio está dado por la demanda. ¿Sí? Porque la oferta es inelástica. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, la demanda, si todos los factores están, si todos están ocupados, ¿quién va a determinar? La demanda. Si la demanda se desplaza, aumenta el salario. Si se vuelve a desplazar, disminuye ese salario y así sucesivamente. Esto sucede cuando hay pleno empleo. ¿Qué sucede otra cosa? No va a estar determinado por la oferta, pero los salarios pueden estar determinados por el nivel de tecnología. Si hay un aumento en la tecnología, la curva de la oferta se va a desplazar y esto va a afectar a los salarios. Claro, nosotros nunca hemos visto esto, pero así sucede. Si aumenta la tecnología, disminuyen los salarios, claramente. Fíjense algo muy curioso que pasa hoy. ¿Puede retroceder la tecnología? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede retroceder la tecnología? No puede retroceder, pero puede fallar, profe. ¿Cómo? Y sí, porque por ejemplo, ahora con este tema del Zoom, cortó la luz y nos jodió la tecnología porque no nos podemos conectar. No, bueno, pero mal que mal la tecnología está. Eso es ya un problema de cada uno, digamos, que hay que solucionar con un servicio, que en todo caso lo que nos falta no es tecnología, sino lo que nos falta son mejorar otras cuestiones de servicio e infraestructura. Igual pero eso de fíjense la luz ustedes, es relativo, pues. pero Podemos tener un fíjense generador ustedes, de luz y ¿ustedes tienen idea de cuánto vale una Play 5? Bueno, una Play 5 nueva en el mercado, exactamente, mirá, alguien está sabiendo, vale aproximadamente, hay otros que están adivinando, lo pusieron en pesos, está alrededor de los 500 euros, valor mundial. Pregunta, ¿cuánto vale una Play 5 usada? Una Play 5 usada está en el orden de los $800. O sea que usada es más cara que nueva. Sí se consigue.
Pregunta, ¿por qué? Porque los que compraron la Play nueva quieren recuperar su inversión y, o sea, y van a vender más caro. Sí, bueno, yo Porque puedo quieren, querer, está bien, pero ¿por qué yo compraría a 800 algo usado que nuevo sale 500? Porque Porque las no, nuevas versiones son inferiores a la usada, ¿puede ser? podría No, ser, podría ser, pero puede sería ser. una buena respuesta, pero la verdad es que no se consigue. Está vacío el mercado. Yo no compraría. Está vacío porque no se consigue, no hay. ¿Por qué no se consigue? Y acá viene un dato interesante. Acá viene el quid de la cuestión. Hace unos pocos días se expidió al respecto uno de los mayores productores de, no solamente de parte de Play, digamos, sino de informática en general, y están con problemas de componentes, de un componente muy básico y muy barato, y están escaseando. Y dijeron que es muy seguro que esta escasez se mantenga hasta mediados del año que viene. Así que fíjense ustedes también lo importante de estar al tanto de estas cosas, porque mercado incompleto, muy bien. Falla de mercado, mercado incompleto. Bienes por arriba del precio del mercado, ¿ven? Tenemos bienes por arriba del precio del mercado, por tanto tenemos mercados insatisfechos y la segunda mano se vuelve más cara. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No solamente de PlayStation, sino que también de componentes de placas de computadora. Ahora imagínense ustedes que claramente esto está relacionado con la pandemia. ¿Qué ocurre si por alguna razón esto no se puede restablecer y realmente esta tecnología, aunque existente, se deja de producir porque no es sostenible? Vamos a tener que retroceder en la tecnología. Y escucharlo así asusta un poco, ¿no? O sea, nunca, jamás se nos pasó por la cabeza pensar que íbamos a tener una involución en la economía por falta de producción o de materiales. Porque es algo que hasta el día de la fecha nunca nos había pasado. Con los autos, ¿qué suele pasar? No estoy al tanto. ¿Qué suele pasar con los autos? Bueno, estamos entonces. Hasta acá la clase de hoy sobre trabajo y desempleo. ¿Preguntas? ¿Podemos hacer preguntas sobre el trabajo o no? No, no escucho. Ahora pueden preguntar sobre lo que quieran. Sí, con respecto al trabajo que dejó en el aula. No, sobre eso no. Ah, No, no es que no puedan preguntar, pero yo no les puedo contestar. Porque ese trabajo lo subió el licenciado. Deberían preguntárselo a él por el Zoom. En todo por el Zoom, digo, por el aula, en todo caso. ¿Qué trabajo subió, profesor? es otra cosa lo que le quería preguntar, es que está el trabajo ahí, pero no podemos enviarlo porque no hay forma. ¿Cómo no hay forma de No enviar el podemos, trabajo? En todo caso, yo les puedo pasar sus inquietudes al licenciado. Eso sí puedo hacer. No, no tienen fecha nomás. no, pero no Y tiene, siempre no, claro, te da una opción para enviar y ahora no tiene esa opción, pues. Eso es lo que quiere explicar la compañera. Se lo voy a avisar a Talía. No estaba al tanto. muchísimas gracias. Bueno. Profe, Brian Salina habla. Sí. Lo que pasa con respecto al trabajo es que es un foro y hasta que el doctor Dataliva no autorice no se va a poder comentar en el foro. Ah, claro, ahí tienen. Tiene que estar atento entonces a la fecha del foro. ¿Bien? Claro, los foros tienen así un tiempo donde se abre y se cierra. Profe, yo no entiendo muy bien eso del foro.
Pedirle a uno de tus compañeros que te explique. ¿Sí? Ok, gracias. No, pasa que yo no te puedo hacer una asistencia del aula en medio de la clase ahora, pero básicamente es como el examen. En un momento se va a abrir y va a durar un determinado tiempo, y en ese tiempo ustedes tienen que participar del foro. ¿Sí? Sí, si Muy bien tienen explicado. dudas, comenten entre ustedes. No, está muy bien explicado, así es. Bien. Estamos entonces. Bueno. El 21, no, 21 no es parcial. Lo que le está diciendo a ustedes, el 21 parcial no, el 21 no tienen parcial, no es el parcial. El parcial se le va a avisar mínimo una semana antes. Esto es un trabajo que estamos haciendo como el de la vez pasada, igual que el multiple choice de la vez pasada. Yo le voy a avisar hasta dónde avanzamos hoy al licenciado y él en función de eso va a preparar las preguntas para que rindan el miércoles, ¿sí? Profe, estos dos puntos que se encuentran en el aula, ¿también es grupal? A menos que se le diga lo contrario, son grupales los trabajos. Ya Cualquier sé. duda, pregúntenle al licenciado. Pero en principio todos los trabajos que se le envían son grupales. Bien. Profe, ¿Estamos tengo entonces? última consulta. Sí. Yo le he dado el ejemplo de los autos, también me pasa con casi todo lo que usamos que es medianamente descartable, porque en algún momento ya pasa a ser obsoleto. Caso de autos, la tecnología en los autos, en los vehículos, muchas veces el vehículo termina compitiendo con otra gama de un auto de mejor tecnología. El uso de las máquinas pasa también con las impresoras. Vos compras una impresora. Eso es otra cosa. Eso es un tema diferente. El tema de la obsolescencia pasa por otro lado, pero sí. No sé si vos te referís a esto. A veces una pieza vieja de un auto vale lo mismo que la de un auto de alta gama. ¿A eso te referís? Pregunta. Sí, no, o sea, no tan así. Por ejemplo, hoy vos te compras un impresor. Profe, disculpe una pregunta. Sí, para un poquito que estamos escuchando al compañero. Vos compras cualquier cosa, una impresora ahora. Al Sí, cabo de un profe, año, una impresora va a valer lo mismo, el par de cartuchos va a valer lo mismo que una impresora con cartuchos. Claro. Pero Por eso es diferente, eso es el curso normal de la tecnología. Claro. La tecnología tiene que avanzar, ¿sí? Tiene Claro. que avanzar para que sea más barato. Claro, sin embargo... En el caso que yo di recién, no es lo mismo porque es el mismo producto. Es el mismo producto. ¿Cómo? Nada más que a la tecnología no tenemos... Vos lo que me estás hablando de que yo tengo una impresora y mañana hacer una impresora nueva, que es mejor y es más barata. ¿Por qué? Porque la tecnología avanzó. Pero sin embargo, si yo tengo una impresora más vieja, es muchísimo más barata que las otras. Y depende, eso en realidad tiene que ver con otras cosas. Ahí ya entran La tecnología en las políticas comerciales. A vos te pueden pasar dos cosas. Primero, que vos tengas un producto nuevo, ¿sí? Que sea más económico porque la tecnología avanzó y eso hace que sea accesible a mayor cantidad de productos, porque entran en juego varias cosas. Vamos por partes. Primero, la evolución lógica de la tecnología. ¿Está? Ahora, una impresora, antes, una impresora era cara. ¿Era cara por qué? Porque era una computadora, era cara. Sí. No sé, no entiendo, se te escucha muy mal, Augusto, ¿no? Si querés decir algo, escribirlo por el chat. Buenas. ¿Le puedo preguntar algo? Sí, pues, nomás esta pregunta, ¿cuándo tener el segundo parcial? ¿No vamos a tener más eso? No entiendo. Si es relacionado con el parcial, el miércoles ustedes rinden un trabajo acá en clase y el primer parcial van a tener, les vamos a avisar una semana antes mínimamente. Disculpe, profe, él pregunta el segundo parcial, ¿cuándo lo vamos a tener? O si no tenemos un segundo parcial. Eso es lo que entendí. Sí, tienen segundo parcial, tienen un parcial integrador. Pero si no tenemos fecha del primero, menos tenemos del segundo. No, igual fue otra la pregunta si entraba todos estos temas de que sí En el segundo parcial entra todo, es entra integrado. todo. Le quiero Claro. preguntar si vamos a tener el segundo parcial. No escucho, pero Se repito refiere una a vez más. nombres parciales, me parece. Bueno, por eso les pido que escriban la pregunta porque no se escucha. Escríbanla por el chat.
Usted me pregunta por el segundo parcial, el pregunta segundo es, parcial se va a vamos tomar. a tener el ¿sí? segundo parcialito, que es el segundo práctico, lo vamos No a es hacer un, el ni siquiera es un miércoles. parcialito, es un trabajo práctico que lo tienen que hacer acá en clase y va a ser el miércoles. No hay mayor historia. Bien. Ahora, volviendo a la pregunta. A medida que aumenta la tecnología, si vos lo comparás a lo largo del tiempo, determinados bienes fueron bajando su precio y otros fueron aumentando por diferentes razones. Por ejemplo, 50, 60, 70 años atrás, todo el mundo podía acceder a una casa, pero no todo el mundo podía acceder a un auto. Hoy en día es a la inversa. Es más fácil acceder a un auto que a una casa. ¿Por qué? La tecnología aumentó, los autos bajaron considerablemente de costo en relación a los salarios, las casas aumentaron porque al aumentar la población disminuyen la cantidad de bienes raíces, en zonas urbanas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hasta ahí. La tecnología va abaratando los costos. Ahora, lo que sucede también es que en determinado tipo de bienes, como suelen ser los bienes durables, ¿vos nunca te preguntaste, por ejemplo, de qué vive la gente que fabrica escaleras? No hay plata en realidad. Por eso mi hermano consiguió terreno. Ahí se está escuchando la conversación. Si yo fabrico bienes durables, el problema con el que me voy a encontrar es que una vez que yo abastecí al mercado, nunca más nadie me va a comprar. ¿Por qué? Porque los bienes son durables. Si yo fabrico muy buenos bienes, ya no voy a vivir más. De ahí viene el principio de la obsolescencia, del cual ya se abusan. Entonces se fabrican cosas que están pensadas para durar determinada cantidad de tiempo, y entonces se rompan o les pase algo de más. Hubo impresoras que se fabricaron con chips que a determinada cantidad de copia dejaba de funcionar. Ahora, las impresoras, por ejemplo, suelen ser baratas, pero te venden la tinta cara. ¿Por qué? Porque ese es el chiste. Yo te vendo barato una impresora y esa impresora para que funcione le vas a tener que cargar tinta y la tinta sí te sale cara. Ahora, antes no se tenía ese concepto, por eso yo creo que me estás preguntando por eso. Las impresoras más viejas tenían un sistema de tinta que no estaban pensados con ese sistema. Venían con sistemas que consumían ridículamente poco. Entonces yo le cargo la tinta china y funciona. Pero porque comercialmente no estaban pensadas de ese modo. Eso es el caso de las impresoras. Después hay que ver con cada producto, pero a veces responde al tipo de mercado en particular. Los celulares claramente no sufren per se la obsolescencia en estos términos, pero lo que le pasa a los celulares es que quedan obsoletos porque salen celulares más nuevos. Entonces, yo hoy puedo tener todavía un Tango 300, un Nokia 1100 que tienen perfecto funcionamiento, pero son obsoletos. Entonces, yo puedo tener obsolescencia por que deja de funcionar o por que son desplazados por nuevas tecnologías, que es el caso de los celulares. Entonces, si yo tengo hoy un Nokia 1100 sin ir muy lejos, es obsoleto. ¿Por qué? Porque no tiene conectividad a Internet. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno. Eso es todo por hoy. Nos vemos el miércoles. Pórtense bien. No salgan de noche. Hasta el miércoles. Gracias, profesor. Al miércoles.